Iniciamos la segunda parte de nuestro libro Gana la guerra en tu mente. La segunda parte lleva como nombre el principio de la reconexión. Reconecta tu cerebro, renueva tu mente. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Capítulo 4. Cables cruzados y surcos circulares. Mi primer automóvil no fue el Buick Century 1979 básico, sino el mejorado. El modelo que tenía un spoiler o alerón en la parte posterior. Y alerta de spoiler, el Buick de tu abuelo no tenía alerón. Pregúntame, ¿de qué color era el carro? Vamos. ¿De qué color de automóvil crees que alguien con mi desenfrenada popularidad podría tener? Marrón. Era café. Sí, mi auto era de un feo color café. Incluso también café el alerón. Pero espera, ¿ya te mencioné las águilas? Mi Buick Century tenía una calcomanía con un águila a cada lado en los paneles delanteros sobre los neumáticos. Esas majestuosas águilas descendían en vuelo, con las garras hacia afuera, listas para agarrar una rama de árbol y proclamar libertad para todos. Y yo estaba listo para sorprender a las damas mientras circulaba por el estacionamiento de la escuela. Había un único problema. No era mi greñudo corte de cabello ochentero, corto por delante y largo por detrás, ni mis cejas unidas. El problema era el modelo de fábrica del sistema de estéreo del Buick que había instalado en el automóvil. No obstante, en realidad no podía culparlos. Buick no tenía idea de que yo, alguien tan agradable como Don Johnson en Miami Vice, con los movimientos de baile de Patrick Swayze y el puro magnetismo animal de Maverick en Top Gun, conducía su auto en 1986. Pero lo hice. Así que tuve que mejorar mi habilidad para conducir por la calle con una potencia de rock más contundente. Conseguí el sistema de estéreo Alpine usado más asombroso que pude encontrar. Sí, finalmente ya podía hacer retumbar algo del grupo REO Speedwagon, algo de Van Halen, algo del baterista que tiene un solo brazo de la banda Def Leppard. Ya podía escuchar a mis bandas favoritas con un sonido totalmente envolvente, casi supersónico. Solo que había un problema. Gastar todo mi dinero construyendo el sistema de estéreo significaba que no podía costear una instalación profesional. No, no era problema. Yo podía instalarlo. ¿Qué tan difícil podía ser? Pero yo era y sigo siendo limitado en mi uso de la tecnología. Apenas puedo instalar un trozo de pan en una tostadora. Instalar mi estéreo en esos días anteriores a los videos de YouTube para aprender cómo hacer cualquier cosa fue una verdadera pesadilla. Después de trabajar en la instalación todo el día, aún no podía lograr que la cosa funcionara. Finalmente, al atardecer, con las águilas de mi auto planeando bajo la luna en la oscuridad de la noche, puse a funcionar mi estéreo Alpine. Mientras el sol descendía, el volumen subía. Alabado sea Dios, de quien provienen todas las bendiciones por poner el rock en mi recorrido. Pero la siguiente mañana la tragedia me golpeó. Cuando encendí mi auto y oprimí el botón para encender mi Alpine, esperaba escuchar una versión perfectamente ecualizada de Police cantando el himno del acosador. Every breath you take. Pero nada ocurrió. Mi estéreo, moderadamente usado, autoinstalado, no funcionó. Oprimí el botón nuevamente, lo oprimí más fuerte y nada. ¿Por qué? No pude hacer que funcionara en todo el día. Luego, mágicamente, esa noche comenzó a funcionar otra vez. La siguiente mañana, muerto. Esa noche, misteriosamente, regreso a la vida. Día tras día lo mismo. Durante el día nada y en la noche, perfecto. Descubría el patrón, pero no podía hallar el problema. Algunos de ustedes que son más listos de lo que yo era en 1986 han diagnosticado el problema. ¿Les parece? ¿Por qué Misterio trabajaba únicamente de noche? Bueno, ¿qué aparato eléctrico sueles encender de noche en tu auto? ¡Bingo! Había cruzado los cables. En vez de cablear mi estéreo del auto a la fuente correcta de poder, lo había cableado con los faros delanteros. Podía hacer sonar mis canciones únicamente con las luces encendidas,
Así que por el resto de la vida de mi Buick Century 1979, con un alerón, ya mencioné el alerón, yo era el tipo que conducía a las 2 de la tarde con los faros encendidos para poder escuchar a Bon Jovi. Tristemente, no vivía en una oración. Estaba viviendo del poder de mis faros delanteros. ¿Por qué parece que nuestra vida no funciona cuando necesitamos que lo haga? ¿Por qué carecemos del poder para vivir de la forma que deseamos? ¿Por qué a menudo tomamos tantas decisiones irracionales y contraproducentes? ¿Por qué nos esforzamos tanto en cambiar, pero terminamos haciendo las cosas que detestamos? Es que tenemos los cables cruzados. ¿Has visto esto en ti? ¿No es así? Es decir, ¿por qué tú te comprometes a dejar de discutir con tu cónyuge y luego sigues discutiendo con él o con ella? ¿Por qué te preocupas sin parar aunque sabes que es una pérdida de tiempo y eso te enferma? ¿Por qué exageras para impresionar a otros, incluso a pesar de que esa no es la clave de persona que quieres ser? ¿Por qué te pones como loco porque tu estado de cuenta de las tarjetas de crédito es muy alto, pero continúas haciendo compras innecesarias? ¿Por qué te la pasas mirando el teléfono por horas en lugar de hablar con tu cónyuge e hijos, que están sentados a solo unos centímetros de distancia? ¿Por qué decides que vas a bajar de peso y luego te encuentras agarrando un refresco con una barra de caramelo cuando te detienes a cargar el combustible? Tienes los cables cruzados. Todos los tenemos. La razón por la que tomamos esas malas decisiones se debe a cómo funciona nuestro cerebro. Así que necesitamos una solución que funcione con la manera en que pensamos. Debemos no únicamente reconocer los patrones dañinos, sino también descubrir el problema subyacente. Detén el auto. Arrástrate debajo del tablero y encuentra qué es lo que está mal. Si queremos ganar la guerra en nuestra mente, debemos estar dispuestos a renovar el cableado de nuestros patrones de pensamiento, volver a cablear nuestro cerebro. Atrapado en un surco. En Alaska únicamente hay dos estaciones, invierno y julio. Cuando el clima se calienta en el verano, la nieve se derrite y los caminos de tierra se vuelven fangosos. Los automóviles conducen sobre ellos creando largos surcos. Hay un letrero a lo largo de uno de los caminos de Alaska que dice: elija cuidadosamente su surco. Estará en él durante los siguientes 100 kilómetros. Todos sabemos qué se siente estar en un surco. Pensar lo mismo, hacer las mismas cosas, experimentar los mismos problemas. Es como si estuviéramos irremediablemente atrincherados en un fangoso y escarpado camino lejano. Y cuando el surco se hace más profundo, cuando los neumáticos están totalmente dentro, puedes soltar el volante y el vehículo seguir avanzando por el camino, atorado en una dirección sin opciones de salir hasta que el surco termine. Así que hablemos de cómo funciona nuestro cerebro. Cada pensamiento que tienes produce un cambio neuroquímico en tu mente. Tu cerebro se rediseña literalmente en torno a ese pensamiento. El cerebro es un centro de mando que dirige las partes de tu cuerpo a través de las neuronas. Las neuronas se enlazan para crear mensajes. Esos mismos mensajes enviados muchas veces crearán una vía neuronal. La presencia de una vía neuronal hace que producir un pensamiento sea más sencillo y facilita que tu cuerpo envíe ese mismo mensaje una y otra vez. Considera las vías neuronales como surcos en tu cerebro. Ahora, ¿cómo se crean los surcos? Permíteme que te hable de un lindo perro collie llamado Bandido que tuve una vez. Ah, ¿quieres saber el color de Bandido? Vamos. ¿Qué color de perro crees tú que alguien con mi popularidad podría tener? Marrón. Café. Así mismo. Sí, mi perro era del mismo color que mi Buick Century 1979. Sí, el mejorado con alerón, calcomanías de águilas, un estéreo exclusivamente nocturno. El auto, no mi perro. Bandido tenía un gran jardín para correr, pero, por alguna razón, siempre corría en círculos en el mismo camino. Ese hábito mató el césped en su ruta repetida y precisa y a la larga creó un surco circular que hacía que pareciera que una nave espacial alienígena
hubiera aterrizado en nuestro jardín. De forma similar, los pensamientos repetidos crean caminos en nuestro cerebro. Insisto, las vías neuronales son como surcos cerebrales. Estos surcos a menudo son profundamente cavados por el haz de nervios que yace en la base del tallo cerebral, conocido como el sistema de activación reticular, en sus iniciales SAR. El SAR o SAR filtra los millones de datos sensoriales que llegan a nuestro cerebro y los agrupa de acuerdo con su relevancia y similitud. Si la información va a mantenernos vivos, prevendrá problemas, evitará el peligro o nos proporcionará placer. En ese momento, el SAR se activa. Es el sistema de tu cerebro para filtrar toda la información de tu vida y que te permite enfocarte en lo que es más importante e ignorar el resto. Nuestro SAR también utiliza nuestras creencias establecidas para filtrar la información entrante. Eso, en parte, es la razón por la que a menudo obtenemos lo que esperamos. Si continúas pensando que eres una víctima que nunca tiene un empleo estable o relaciones duraderas, estás entrenando a tu cerebro a buscar evidencia que apoye esa creencia y a filtrar la evidencia que no lo haga. Condicionas a tu cerebro a reforzar lo que ya crees. Haces que se cree un surco de víctima. Los neumáticos pasan hacia adentro. Tú sueltas el volante y viajas por el camino de la víctima. Tu cerebro está diseñado para buscar patrones y crear vías neuronales para ayudarte a seguir pensando en lo que sigues pensando y hacer las cosas que sigues haciendo. Por eso, producir nuevos pensamientos o intentar algo nuevo es complicado al principio. ¿Recuerda la primera vez que anduviste en bicicleta? ¿Tocaste el piano o hiciste cálculos? Creíste que nunca lo lograrías, pero a medida que piensas en eso o lo haces una y otra vez, se vuelve natural, excepto quizá el cálculo, pero ya sabes a qué me refiero. El dicho la práctica hace el maestro tiene mucho más sentido ahora, ¿no crees? Pensar o hacer algo una y otra vez a la larga se vuelve fácil. ¿Recuerdas qué bien podías explicar tu pasatiempo favorito o practicar un deporte o algún juego? Mientras más a menudo lo hacías, más fácil se volvía. Inconscientemente creaste esas vías neuronales muy transitadas que volvieron más fácil algo que alguna vez fue difícil. Hace algunos años mi esposa Amy y yo queríamos aprender algunas habilidades básicas del baile de salón. No queríamos pagar por unas verdaderas lecciones, así que alquilamos un video. Uno de los movimientos de baile era como salir de una esquina. Al principio chocábamos uno con el otro. Después que trastabillábamos unas docenas de veces, comenzó a volverse más fácil y nuestros pies comenzaron a fluir juntos. Invítanos a bailar hoy y verás que somos expertos en salir de las esquinas. Cuanto más haces algo, más natural se vuelve. Por supuesto, eso ya lo sabes, pero nunca has entendido por qué. A medida que en tu cerebro se forma una vía neuronal, pensar algo o realizar una acción pasa de ser muy difícil a muy fácil. Con suficiente repetición, caer en un surco neurológico se vuelve automático. Dios creó las vías neuronales para que fueran buenas. Cuando aprendiste a conducir, no estabas seguro de ti mismo. Lo hacías con torpeza, pisando demasiado el acelerador y frenando muy fuertemente, dando vuelta de la forma equivocada cuando conducías en reversa. Hoy conducir, estoy seguro, es sencillo para ti. ¿Alguna vez has manejado en un largo viaje por carretera, sumiéndote profundamente en tus pensamientos y después de que transcurrieran varios minutos repentinamente volviste a ellos? ¿Quién estuvo conduciendo mientras tú te ibas? Bueno, tú. ¿Cómo? Por medio de tus desarrolladas vías neuronales. La repetición formó surcos útiles, pero debido a nuestro pecado, las vías neuronales también pueden ser algo malo. ¿Por qué? Por la misma razón por la que te sentiste torpe la primera vez que intentaste comerte tus pensamientos depresivos con un chocolate Snickers. O la primera vez que pensaste en ti como una víctima que nunca puede ganar. O la primera vez que respondiste a una mala experiencia yendo de compras y gastando demasiado dinero. O la primera vez que hiciste correr un chisme jugoso pero hiriente acerca de un buen amigo. Sintiéndote incómodo, pensaste, esto es tonto,
¿por qué estoy haciendo esto? Pudiste haberte sentido culpable, pero también sentiste una pequeña descarga de placer. Ese entusiasmo es un químico que tu cerebro libera llamado dopamina. Esa pequeña subida natural es la forma en que tu cerebro dice, eso me gustó. Pensemos en eso otra vez. Hagámoslo otra vez. De modo que te fijaste en la linda entrenadora del gimnasio. Bebiste otra copa de vino cuando estabas estresado. O le mentiste a un amigo para librarte de algo. Esta vez se sintió un poco menos complicado y obtuviste otra descarga de dopamina. Eso te llevó a hacerlo otra vez. La tercera vez es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque estabas desarrollando una vía neuronal. Haz lo mismo muchas veces y tendrás un surco en el que caerás automáticamente. Fuiste diseñado para crear hábitos en surcos neurológicos de manera fácil y eficiente y para caer en ellos. Eso es útil para cepillarse los dientes, es dañino para comer de más. Si te sientes atrapado en surcos dañinos, tengo buenas noticias. Dios nos ha dado la salida y no tienes que esperar hasta estar manejando por Alaska en julio. Reconoce el surco. En la primera parte trabajamos para identificar las mentiras que creemos. Concordábamos en que las mismas pueden ser difíciles de detectar, de modo que ya nos ayuda la identificación del problema que nos acosa en ese momento. Mientras meditas en lo que piensas, puedes notar algunos patrones de pensamientos dañinos que son comunes. Yo sé que yo lo hago. Somos sabios para reconocer esos surcos mentales por los que viajamos en repetidas ocasiones, los cuales nos desvían del camino en el que sabemos que Dios quiere que estemos. Uno de mis surcos mentales más frustrantes implican las finanzas. Siempre me siento tentado a creer la mentira de que puedo hallar seguridad en el dinero más que en Dios. Ah, solo estoy siendo sincero, pero en mi corazón sé y creo que Dios es mi proveedor. Sin embargo, mis pensamientos quedan atrapados en el mismo viejo surco de preocupación de que no vaya a tener lo suficiente para proveer seguridad y estabilidad para mantener a la gente que amo. Así que identifiqué una mentira que creo me lleva a un surco mental irracional y contraproducente. ¿Qué debo hacer enseguida? Tú ya lo sabes por el capítulo anterior. Hacer preguntas penetrantes. Mi abuela, que ya está en el cielo, es una de mis heroínas. Yo la respetaba mucho. Sus palabras eran todo para mí. Mi abuela y yo acostumbrábamos sentarnos en el porche y observar los automóviles pasar frente a su casa. A ella le encantaba contarme historias de cosas graciosas que mi mamá hizo cuando era pequeña. La abuela fumaba sus cigarrillos mientras me contaba las historias una y otra vez. Yo me comía una paleta helada con sabor a cereza y me reía como si estuviera echándolas por primera vez. La conversación siempre era ligera y alegre, hasta que un día ya no lo fue. No estoy seguro de por qué ella eligió ese día en particular para contarme acerca de su niñez durante la Gran Depresión. Aunque yo no comprendía totalmente su forma de pensar en ese tiempo, claramente entendí el efecto que tuvo en mi pensamiento hasta hoy. Me sentaba en el regazo de la abuela mientras ella pasaba de narradora a maestra. Hacía su mayor esfuerzo para explicarme lo que desencadenó la Gran Depresión. Luego comenzaba a temblar mientras recordaba los horrores que ella, como muchos otros de su generación, habían sufrido. Ella lloraba cuando describía a la gente sacando a la comida los botes de basura para sobrevivir, y a aquellos que habían perdido la esperanza y se lanzaban desde las ventanas. La abuela me miraba a los ojos y me advertía que te quiero tanto. Necesitas saber que la economía volverá a derrumbarse durante tu vida, y cuando eso suceda necesitas estar listo. Esa idea era nueva y confusa, pero le creía a mi abuela. Comencé a preocuparme por el dinero con temor por el día en que no tuviera suficiente. De modo que si alguien me daba dinero por mi cumpleaños, lo escondía debajo de mi alfombra. El pequeño bulto que crecía lentamente en el piso de mi habitación representaba en qué estaba poniendo mi esperanza. Algún día la economía del mundo colapsaría, pero yo podría comprar comida para mi familia. Estaba haciendo exactamente lo que mi abuela me había advertido que hiciera. Podrás pensar que cuando crecí, evalué racionalmente el clima económico mundial y mi situación financiera personal
fue mejor. Pues no, mi cerebro ya había formado vías neuronales. De modo que cada vez que pensaba en dinero, mi reacción primera era preocuparme y tratar de producir seguridad financiera. Trabajé mucho para pagar cada una de las deudas. Apenas con 5 años de matrimonio, Amy y yo habíamos pagado todas nuestras deudas, incluyendo la hipoteca de nuestra pequeña casa. Estar libre de deudas te pone en una posición financiera fuerte que debería llevarte a la libertad. No es mi caso. El dinero y la seguridad aún eran constante fuente de ansiedad. Todavía tomaba decisiones irracionales. Incluso ordenar lo que quería en un restaurante era difícil para mí. Si el queso costaba extra, no lo añadía a la hamburguesa. Muy tonto, ¿no? Podía permitirme los 50 centavos extra, por supuesto, pero me era casi imposible cambiar esa forma de pensar. Mi mentalidad era dirigida por un profundo temor a la escasez y a la pobreza, incluso sin deberle a nadie y ganando suficiente dinero. ¿Pero por qué? Porque había pasado años desarrollando vías neuronales, por lo que es más fácil para mí caer en esos mismos surcos mentales poco saludables. Y ahora, ¿qué hay contigo? ¿Cuál es tu surco? Quizá cuando eras joven la respuesta de tu madre a todos los problemas era la comida. Cuando eras bebé, ella te daba un biberón cuando llorabas. Cuando tenías 2 años, si te caías y te raspaba la rodilla, la solución no era una curita, sino helado. Durante tus años de preparatoria, cuando estabas devastado por haber roto un noviazgo, ella te hacía galletas de chocolate. ¿Qué te sucedió? Tu cerebro creó una vía neuronal. Las neuronas se enlazaron una y otra vez con el mismo mensaje. Si estás herido o enojado o triste, come algo, consuélate con comida. Ahora comer es tu respuesta integrada a un problema. Quizá el primer día del grado fuiste el que eligieron al final para jugar kickball en el patio de la escuela. Intentaste hallar sentido a ese extraño sentimiento nuevo. ¿Qué significaba? Luego tu padre no te trató justamente, lo que te resultó familiar, muy parecido a lo que había pasado en el recreo. Durante toda la secundaria, tus hermanos fueron más populares que tú, así que pensaste, quizá inconscientemente, esto es lo que sucedió en el patio de juegos y con mi papá. Entonces tus padres te dijeron que se iban a divorciar. ¿Qué? No. ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Los padres de mis amigos no están divorciados. Siempre me pasan cosas malas como estas. Es como si estuviera maldito. ¿Qué te ocurrió? Tu cerebro creó una vía neuronal. Comenzó a enlazar esas experiencias aleatorias y diferentes, pero de alguna forma similares en una historia que te contabas. Comenzaste a creer la mentira de que eres una víctima. No puedes ganar. La gente siempre va a lastimarte. Ahora casi no importa lo que suceda, tu respuesta habitual es pensar que alguien está tratando de atraparte y que algo malo está por suceder. Tal vez te mudaste para asistir a la universidad y te sentiste muy solo ahí. No tenías amigos todavía y sentías que no encajabas. Lo que tenías era la tarjeta de crédito de tus padres, así que manejaste al centro comercial y compraste ropa nueva. Tener algo nuevo y lindo, imaginarte cómo te verías con esa ropa, llevó a tu cerebro a liberar algo de dopamina. Esa subida natural fue la primera vez que te sentiste bien en semanas. Y tu cerebro respondió, se siente bien, hagámoslo otra vez. Y lo hiciste. Unas pocas semanas después recibiste una mala calificación. Fuiste al centro comercial y compraste algo. Luego atravesaste por una ruptura dolorosa. Fuiste al centro comercial y compraste algo. ¿Qué te ocurrió? Tu cerebro creó una vía neuronal que ha seguido haciendo lo mismo por el largo tiempo, como si hubieras hecho uno de los círculos de mi perro bandido, excepto que el surco que tú creaste corre ida y vuelta de tu casa al centro comercial. Cuando estás decepcionado, cuando sientes que no es suficiente, cuando estás enojado, compras algo que no está a tu alcance. Y ahora todo está en la tarjeta de crédito, lo que agrava el problema. Una noche, cuando eras un adolescente, terminaste tu tarea y te sentiste aburrido. Comenzaste mecánicamente a navegar por internet y sucedió eso.
Un clic a la vez y deambulaste a un sitio que mostraba fotos seductoras de un cuerpo escasamente vestido. Te sentiste incómodo y culpable, pero también emocionado. Te sacaste la lotería de la dopamina. La siguiente vez que te aburriste, el pensamiento te golpeó. Podría encontrar otra vez ese sitio web. Y lo hiciste. Y fue un poco menos incómodo y con un poco de menos culpa. Un par de días después estabas aburrido otra vez y rápidamente decidiste encontrar la misma página en internet. En realidad, ¿por qué no ver qué hay más por ahí? Encontraste nuevas páginas con desnudo y si esta vez todo fue más intuitivo. Muy pronto estabas dando excusas para estar solo en tu habitación, porque todo el día te lo pasaste pensando en encontrar más sitios en internet y ver más imágenes y videos excitantes. ¿Qué te pasó? Tu cerebro creó una vía neuronal. La intención original de Dios de que tuvieras una mente pura fue profanada y comenzaste a pensar cosas que nunca tuviste intención de pensar. Una llamada de atención. En todos estos ejemplos, incluyendo el mío, los cables estaban cruzados. Ocurrieron sucesos de la vida normal, justos o no, intencionales o no, y convertimos la oportunidad de una mala conexión que formó un patrón dañino que creó un surco tóxico. En el caso del consejo de mi abuela, yo todavía podía haber tomado la saludable decisión de ser frugal y vivir libre de deudas, pero también pude tomar sus historias como motivos para ser generoso con los indigentes y ser agradecido por todas mis bendiciones. ¿Y bandido? Bueno, él se quedó en el mismo camino con ese mismo patrón por el resto de sus años perrunos. A menos que decidamos romper el patrón, nuestra vida continuará moviéndose en la dirección incorrecta, en un círculo que nunca llega a ningún lugar. Es normal, fácil, el mismo viejo surco. Estoy suponiendo que deseas algo diferente, algo mejor. Tal vez esa es la única razón por la que elegiste este libro. Por último, reconocí las consecuencias involuntarias de mi surco financiero y me di cuenta de que tenía que cambiar. Sucedió una noche en el restaurante llamado Applewoods. Estoy loco por mis hijos y he establecido una celebración especial de cumpleaños con mis hijas. La cumpleañera se arregla. Papá conduce a casa y la recoge, llevando un pequeño ramillete de sus flores favoritas. Papá pregunta, ¿a qué restaurante quieres ir? Y hace como que se sorprende cuando ella elige Applewoods. Ellas siempre eligen Applewoods. ¿Por qué? Porque sirven buñuelos de manzana sin límite. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Llegó el cumpleaños de mi hija mayor, Katie, y se veía más hermosa de lo que normalmente es, con su cabello rizado para la gran noche. Cuando estábamos sentados en el restaurante le dije, cariño, feliz cumpleaños, ordena lo que quieras, pídelo. Mientras ella miraba el menú, la mesera se acercó, así que pregunté, Katie, ¿estás lista para ordenar? Ella respondió, papá, no puedo. La mesera ahora estaba de pie junto a nuestra mesa, sonriendo y esperando. Le dije a Katie, princesa, ordena lo que quieras. Es tu cumpleaños. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Papá, no puedo. Lo que quiero cuesta mucho dinero. Sus palabras me estremecieron hasta la médula. No estábamos en un restaurante de 5 estrellas, ni siquiera en uno de 4. Estamos en Applewoods. La descripción de Google tiene solo 2 signos de dólar. Me di cuenta de que sin intención la enseñé a pensar en el dinero como yo lo hacía, tal como mi abuela sin querer me pasó sus miedos a mí. Mi propia mentalidad poco saludable se había revelado con mi preciosa hija. No quería que viviera con temor como yo. En ese momento me prometí que eso se terminaría. No pasaría ese problema a alguien que amaba. Tenía que atacar esa ciudad y demolerla, lo que significaba que necesitaría el poder de Dios en gran manera. Desde que tenía 7 años había estado atrapado en un pensamiento irracional y contraproducente acerca de las finanzas. Por décadas creí las mentiras. No tengo suficiente, mi familia sufrirá, no podemos permitirnos gastar dinero. Necesitamos un plan para cuando los malos tiempos estén a la vuelta de la esquina. Pero esa noche con Katie fue una llamada de atención por parte de Dios. Atrajo mi atención con las palabras de ella. La verdad era que teníamos lo suficiente, pero mi familia aún sufría. No de falta de dinero, sino porque mi mentalidad había pasado a mis hijos.
Pensé que no podíamos permitirnos algunas cosas materiales, pero la realidad era que yo ya no podía permitirme permanecer en mi surco manejado por el temor. Mi familia no necesitaba nada, excepto que yo cambiara de paradigma respecto a de cómo veía la obvia provisión y las bendiciones de Dios. Mi cerebro había tenido los mismos pensamientos por demasiado tiempo, por lo que necesitaba una solución que funcionara con la forma en que trabajaba mi cerebro. Tenía un surco, pero necesitaba que Dios me diera uno nuevo. Ejercicio 4. Reconoce tus surcos. En este ejercicio quiero que escribas cualquiera de los puntos en tu vida en los que las mentiras han cruzado tus cables y han creado surcos en tu pensamiento. Usa lo que escribiste en el ejercicio 3 y considera los muchos ejemplos que te doy en este capítulo. Pídale a Dios que te hable y revele el origen de tus surcos. Si no es posible, como en la situación con mi abuela, trata de regresar a la fuente. Ya sea que puedas o no descubrir dónde comienzan esas cosas, la meta principal de este ejercicio es escribir y enfrentar todos y cada uno de los surcos nocivos e hirientes que se han creado en tu mente. Harás una travesía personal, paso a paso, que pueda llevarte a una mente renovada y a una vida transformada. El autor nos invita a hacer una lista de los surcos mentales que hemos creado y que detectamos a raíz de los ejercicios, tanto que hemos hecho en los capítulos anteriores, como a partir también de los diferentes ejemplos en los que él mostraba los surcos que había desarrollado entre su vida. Es momento de orar, tener un momento a solas y pedirle a Dios dirección para ver los surcos que tenemos en nuestras vidas o que inconscientemente estamos pasando a las personas que amamos.